Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, yo también paso al castellano porque al final no da muchas ganas eso de hablar y que nadie haga ni caso. Luego hablamos en el bar. Digo, a vueltas otra vez con las prerrogativas parlamentarias. Hemos hecho tres plenos. El primer pleno se habló de las prerrogativas en concreto de la inmunidad y el pleno anterior y este pleno estamos hablando del aforamiento. En cualquier caso, la senadora del Grupo Popular que ha hecho la defensa de la enmienda, y querría yo pedirle una aclaración, porque, claro, la enmienda iba referida al fuero especial. Lo que pasa es que en la defensa de la enmienda ha hecho usted referencia a la inmunidad y a la inviolabilidad también, pero la inmunidad y la inviolabilidad no forman parte del fuero. O sea, el fuero especial es el que tiene que ver con el procesamiento por tribunales, digamos, de orden superior. Entonces, claro, porque el planteamiento no es el mismo. No es lo mismo abordar la inviolabilidad parlamentaria, abordar la inmunidad parlamentaria o abordar el fuero especial. No tienen nada que ver. Las instituciones son distintas. No estamos hablando del estatuto del parlamentario. Es verdad que todas forman parte de lo que es el estatuto del parlamentario, pero el tratamiento que merece cada una de estas prerrogativas es muy distinto y la problemática que representan es absolutamente distinto. Por eso cuando nosotros abordamos la moción del Grupo Popular, nosotros siempre hemos pensado que estábamos hablando del fuero especial. Del fuero especial, es decir, de esa diferencia que gozan determinados cargos por el trabajo que llevan a cabo, de que no sean los tribunales ordinarios quienes juzguen sus causas, sino que sean tribunales de instancias superiores. Entonces, estábamos pensando en ello. Y lo que creemos, porque no tiene otra manera de abordar esta cuestión, es que tiene que abordarse en función del principio de igualdad. Es decir, es evidente que el aforamiento es una quiebra del principio de igualdad. Eso nadie lo pone en duda. Pero no pasa nada, quiero decir que nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento social aceptan con total naturalidad la desigualdad de trato. Si la desigualdad de trato está justificada, adelante. Incluso a veces el ordenamiento jurídico exige la distinción del trato cuando las condiciones de partida son distintas. Para tratar distinto a las personas, simplemente el trato distinto tiene que estar justificado. Si está justificado, y en este caso sería el fuero especial, si está justificado, sería una prerrogativa parlamentaria. Pero si no está justificado, entonces se trataría de un privilegio. Se trataría de un privilegio porque estaría discriminando a determinadas personas con respecto a otras personas. Y si no hubiera justificación para ese trato desigual, esa discriminación, ese trato desigual, causaría discriminación y esa discriminación supondría un privilegio para las personas que son tratadas de distinta manera. La cuestión, entonces, yo creo que cuando se le da muchas vueltas a este tema de si sí o si no, si puede borrarse de un plumazo o cómo hay que abordar, es simplemente tener en cuenta si realmente se respeta el principio de igualdad. Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿está justificada esta diferencia de trato para determinados cargos, para determinadas personalidades? ¿Está justificada? Si pensamos en el momento en el que se creó esta prerrogativa, estaba justificada, porque era en un momento histórico en el que las legitimidades del poder político estaban en pugna. El monarca, con una legitimidad basada en la divinidad o en la fuerza de la guerra o en este tipo de argumentos, por una parte, y por otra parte la legitimidad del representante del pueblo que ostentaba el Parlamento. En esta situación estaba justificado. Podía también estar justificado cuando se aprobó la Constitución, en 1978, cuando resulta que España salía de un régimen dictatorial en el que la clase judicial se había educado, se había formado en un ambiente, en un contexto de falta de libertades. De forma que el parlamentario no tenía la garantía
de poder expresar libremente el pluralismo político en representación de ese pueblo. Por lo tanto, las garantías especiales para los parlamentarios también estaban justificadas. Porque lo que no cabe ninguna duda, y esto es así, es que el aforamiento solamente tiene sentido a partir de un prejuicio que tiene que ver con la desconfianza hacia el juez ordinario. Es lo único que explica la figura del aforamiento, el único motivo. Y claro, entonces, si esto es así, que lo es, tendríamos que pensar, ¿necesita actualmente el parlamentario o el Gobierno una protección frente a una clase judicial que pudiera ser refractaria a la libertad de expresión y al pluralismo político? Y otra cosa, la competencia de los órganos judiciales ordinarios no es suficiente para acometer la función de dirigir el proceso judicial con las debidas garantías. Pues si contestáramos que sí a cualquiera de estas preguntas, estaríamos ante un problema de tal gravedad que desbordaría totalmente la cuestión de las prerrogativas parlamentarias. Por lo tanto, la respuesta solo puede ser que no. Es decir, el juez ordinario sí está preparado y el parlamentario no necesita de ninguna garantía especial frente a una clase judicial refractaria al pluralismo político y a la libertad de expresión. Siendo esto así, ¿para qué? ¿Cómo se justifica el aforamiento? ¿Qué tipo de justificación tiene? No la tiene. No tiene una justificación que pueda mantenerse en la actualidad. Entonces, si nos fijamos en la letra, si nos fijamos en la Constitución, por supuesto que en el momento en el que se concibe el aforamiento, tiene sentido, está justificado y se concibe como prerrogativa. Pero hoy en día, actualmente, en la situación en la que nos encontramos, es un privilegio. Concebido como prerrogativa, ha devenido, por la vía de los hechos, en privilegio. ¿Privilegio por qué? Pues porque permite, entre otras cosas, permite, por ejemplo, que cargos públicos sabemos que en todos los partidos políticos que han formado parte de gobiernos, absolutamente todos tienen problemas de corrupción. Es decir, tienen personas imputadas y procesadas y algunas condenadas por delitos de corrupción. Prácticamente todos. Los nuevos es más difícil. Señoría, guarden silencio, por favor. Continúe, señoría. Cuando un cargo político se aferra al aforamiento o defiende el aforamiento, solamente puede tener sentido, visto que es un privilegio además, solamente puede tener sentido porque confía en que la visión y el trato del juez jerárquicamente superior va a ser más comprensivo con su causa. Porque el juez del orden superior está muchísimo más cerca de los órganos de gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial y a su vez a través de las elecciones por parte de los partidos políticos, le ofrece más garantías al parlamentario o al miembro del gobierno ser juzgado por un órgano de orden superior. Nuestro grupo, cuando recibió la moción, ha tenido dos reacciones contrapuestas. Por una parte, de satisfacción. Y nosotros lo defendimos en el pleno pasado. Nosotros quisiéramos derogar, en base a toda esta argumentación que hemos dado hoy y que dimos en el pleno pasado, también quisiéramos derogar la figura del aforamiento.
Por lo tanto, para derogar esa figura habría que cambiar la Constitución. Por lo tanto, para cambiar la Constitución hay que convocar la Comisión Constitucional y dentro de la Comisión Constitucional tiene que nombrarse una ponencia de estudio. Por lo tanto, por esa parte nosotros nos gustaba la iniciativa del Grupo Popular. Pero por otra parte, la verdad es que también nos suscitaba mucha desconfianza. Y por todas las cuestiones que han planteado otros portavoces de otros grupos parlamentarios también. El aforamiento está previsto en la Constitución, pero después señoría. Sí, termino en un segundo. Pero después ha sido extendido larguísimamente por otro tipo de leyes. Y el Partido Popular nunca ha derogado esos apartados de esas leyes que podían haber reducido el número de aforados de 18.000 a 600, por ejemplo. 18.000 son la figura, todos los aforados que existen, mientras que los aforados que vienen de la Constitución son solamente 600. Entonces, este sentimiento ambivalente de acogimiento favorable, pero de desconfianza, nos impulsa a abstenernos ante la moción que presenta el Partido Popular. Gracias. Muchas gracias, senadora Gorrotxategi.